Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Los saluda Lizeth Napa, directora de Sede Divino Niño, especialista en audición, lenguaje y aprendizaje. Una vez más, gustosa de compartir con ustedes esta noche para hablar de un tema mucho más recurrente de lo que nosotros pensamos. Lo vemos en consulta con bastante frecuencia, y es la tartamudez. Seguro algunos de nosotros hemos tenido contacto o tenemos quizás contacto en este momento con alguna persona que tiene esta dificultad. Y todos los papitos que llegan manejan cierto nivel de información, ¿no? Es bastante común y recurrente este cuadro, entonces como que manejamos cierto nivel de información. Pero mucha de la información que manejamos es inexacta. Está basada en muchos mitos, en muchos juicios, en muchos prejuicios al respecto. Y es por eso, un poco para disipar algunas dudas y aclarar un poco más las ideas que tenemos al respecto de este cuadro, que es, como les comento, bastante frecuente, es que diseñamos este tema, ¿no? Diseñamos esta charla que se llama Mitos sobre la tartamudez, con el propósito de aclarar un poco las ideas que se tienen al respecto. Y para ello voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para que me apoye con la explicación. Y antes de dar inicio con este tema, quiero invitarlos a que dejen en el chat sus preguntas, todas las interrogantes que tengan, y al final vamos a tener un espacio para poder absolverlas, ¿de acuerdo? Preguntas, comentarios, todo lo que surja producto de lo que compartamos en este momento. Bien, damos inicio entonces al tema mitos sobre la tartamudez. Hay muchos mitos, ¿de acuerdo? Yo he tratado de condensar aquellos que suelo recibir con mayor frecuencia. Y uno de ellos es que las personas que tartamudean no son inteligentes. Incluso los papás llegan pidiendo pruebas de inteligencia, ¿no? Medir su coeficiente intelectual porque consideran que el niño tartamudea porque no sabe qué es lo que quiere decir. Incluso una de las formas en las que se intenta ayudar a una persona que tartamudea es diciéndole, piensa antes de hablar. Pues en realidad, una persona que tartamudea es tan o más inteligente que cualquier otra persona fluente. Y no necesita pensar antes de hablar, porque tiene totalmente claro qué es lo que quiere decir, a nivel de lenguaje, a nivel de construcción del mensaje, a nivel de construcción de la idea, a nivel de organización de las palabras para generar la idea, todo está perfecto. El fallo ocurre cuando ese mensaje, ese lenguaje que ya está construido a nivel superior, se tiene que verbalizar. Se escucha, está pasando una protesta por aquí, creo, seguramente escuchan unas cacerolas. Bueno, vamos a tratar de no distraernos con eso. Entonces, el fallo ocurre cuando ese lenguaje que ya está construido a nivel superior, la persona lo tiene que verbalizar. Es ahí donde ocurren los accidentes. Por lo tanto, no hay ninguna afectación a nivel de la parte cognitiva en una persona que tartamudea. Otro mito es que la causa de ese trastorno se debe a algún problema de orden psicológico, ¿no? Que es producido por un trauma, que es producido de repente por algún evento emocionalmente estresor. Muchos padres cuando vienen a traer a sus pequeños con este cuadro lo manifiestan, ¿no? Lo que pasa es que mi esposo lo grita mucho, lo que pasa es que nos divorciamos, ¿no? Y eso es lo que ha causado la tartamudez. Eso es inexacto, es un mito. Lo que sí ocurre es que el cuadro se desencadena muchas veces por un evento de orden emocional, que es el gatillador, digamos, pero no es el causante. El evento emocional es el que desencadenó el cuadro, pero porque había una predisposición, porque muchos niños pasan incluso por situaciones emocionalmente estresantes, por pérdidas, por separaciones de los padres, y no por ese motivo empiezan a tartamudear. Pero un niño que sí lo hace es que porque probablemente había esa predisposición y ese evento emocional, ese evento psicológico gatilló el cuadro, lo desencadenó. Otro mito es que la tartamudez puede ser incorporada por imitación o porque se escucha a otra persona que está tartamudeando, ¿no? Y también vienen los papitos muchas veces diciendo, bueno, me visitó mi sobrino y resulta pues que el sobrino tartamudea y mi hijo lo ha copiado. Bueno, eso es inexacto.
¿sí? No se copia, no se contagia la tartamudez. Cuando quienes están tartamudeando son uno de los padres y el niño también empieza a tartamudear, más que pensar en que ha copiado o que está copiando esta forma de hablar, habría que pensar más en un factor de tipo genético, ¿no? En que hay ahí un factor hereditario que está haciendo que el niño también repita el mismo trastorno que probablemente uno de los progenitores tiene. Otro mito, y es como que frecuente, ¿no? Me llega un niño con tartamudez y cuando yo le pregunto al papá qué hace para ayudarlo o qué hace cuando empiezan los bloqueos del menor, lo que el papá me dice es, bueno, yo le digo que respire antes de hablar, que se calme, que piense lo que quiere decir, y eso es recurrente en el afán de ayudar. Los padres tienen este tipo de expresiones que en realidad no ayudan, por el contrario, hacen que aumente la ansiedad en el niño, y a mayor ansiedad va a haber mayores bloqueos. Por lo tanto, es incorrecto pensar que decirle al niño que se calme o que respire. A ver, la persona que tartamudea está respirando antes de hablar, durante el proceso del habla y después. O sea, no es que tiene que respirar para hablar. No dejamos de respirar en ningún momento. Quizás el problema puede haber en una descoordinación entre la inspiración y el habla, ¿no? El flujo de la salida del aire acompañado con las palabras, pero digamos que ese es otro proceso. Cuando nosotros le decimos a la persona respira antes de hablar, lo que hace el niño es empieza a hablar y nuevamente se bloquea. ¿De acuerdo? Porque eso no es lo que le va a ayudar, sino lograr una coordinación entre el flujo de salida de aire y las palabras. Y eso lo trabajamos en la terapia, ¿de acuerdo? Entonces, evitar darle ese tipo de ayudas a los niños que en realidad no los están ayudando, solo los ponen más tensos, y también es como que siempre estamos evaluando su forma de hablar, ¿no? Poniendo más interés en cómo lo dice que en el contenido de lo que nos está diciendo. Bien, otro mito, la tartamudez se cura. Bueno, no podemos hablar de cura porque no es una enfermedad. Es una alteración, es una condición, pero no es una enfermedad. Por lo tanto, no podemos hablar de cura. Lo que hacemos en la intervención terapéutica es tratar, en primer orden, de mejorar la calidad de vida de la persona que está padeciendo esta alteración en su habla, dándole herramientas para que logre un habla más fluida, y hablar de calidad de vida pasa incluso hasta por la aceptación, ¿ok? Esta es tu forma de hablar, tienes esta condición, entonces aceptación. Y eso también ayuda mucho en que se reduzca la ansiedad y por lo tanto disminuyan los bloqueos. Entonces, no pensar en una cura, porque no es una enfermedad. Y si todos estos son los mitos respecto de la tartamudez, entonces, ¿qué es la tartamudez? ¿No? Ya hemos dicho lo que no es, ¿ok? ¿Y entonces qué es? Bien, es una alteración en la fluidez del habla. Remarco en mayúscula habla, porque es el proceso de emisión de la palabra. Todo el proceso superior del lenguaje, de construcción del mensaje, se encuentra conservado. El problema está en el habla. Y viene acompañado de tensión muscular, de miedo a hablar, de estrés, de mucha ansiedad. Todas estas características biológicas que son intrínsecas a la persona que está teniendo este problema de tartamudez van a estar condicionadas o incrementadas por el entorno. Y esto a través de las evaluaciones negativas que la persona vaya a recibir respecto de su habla, tanto por parte del interlocutor, de quien lo escucha, como por parte del propio hablante, porque mientras nosotros estamos hablando, nos estamos escuchando y estamos haciendo una valoración sobre nuestra forma de hablar, que puede ser negativa o que puede ser positiva. Una persona que tartamudea, por lo general, tiene valoraciones negativas respecto de su forma de hablar. Y no solo de su forma de hablar, sino respecto de sí mismos también, ¿no? De no puedo, soy tonto, no me sale, yo no puedo hablar bien. Entonces, ese condicionamiento hace también que el cuadro se intensifique. Si además el entorno, la familia, las personas con las que convive, su contexto social cercano, también tiene valoraciones negativas respecto de su forma de hablar y se generan pues experiencias negativas en torno a su habla, eso también va a agudizar y va a intensificar el cuadro. ¿Con qué otros nombres se conoce la tartamudez? Yo estoy utilizando este nombre porque es el que, digamos, comúnmente se conoce y se maneja. Sin embargo, clínicamente lo denominamos disfemia, disfluencia, espasmofemia,
Y en la última actualización del DSM-5 se está empleando la nomenclatura trastorno de la fluidez de inicio infantil. ¿Y por qué este nombre? Porque precisamente el momento de aparición de esta alteración o de ese trastorno es entre los 18 meses y los 12 años. Los 18 meses es justo el momento en el que empieza a desarrollarse de manera más fluida el habla, el momento en el que empiezan a surgir más palabras en el vocabulario, en el momento en el que empiezan ya a construirse pequeñas oraciones, es cuando el niño muchas veces empieza ya a presentar estos bloqueos. Y tiene periodos de remisión, ese es un dato que también debemos saber. ¿Y esto a qué se refiere? A que va a haber periodos en los que desaparezcan los síntomas. Y entonces eso confunde a los papás porque muchas veces llegan diciendo, bueno, él tartamudea cuando quiere, ¿no? Él puede no tartamudear porque a veces que está 2 semanas, 3 semanas, un mes sin tartamudear, pero de repente nuevamente empieza. Entonces él tartamudea porque quiere. Y eso hace pensar al papá que el niño o el adolescente puede controlar sus disfluencias o sus bloqueos. Y eso es inexacto. Los periodos de remisión son normales, son parte del cuadro. ¿Sí? Van a aparecer los bloqueos, van a desaparecer, van a aparecer, van a desaparecer, hasta que se estabilice y ya nunca deje de remitir, es decir, continúe tartamudeando ya de manera permanente. Pero estos periodos de remisión al inicio del cuadro son normales, son parte de él. Otro dato importante, que aproximadamente el 5% de niños en la etapa de la educación inicial presentan problemas de tartamudez. Fíjense, el 5%. Y de este 5%, aproximadamente el 1% mantiene este trastorno hasta la edad adulta. Otra cosa que tenemos que saber es que es mucho más común en hombres que en mujeres, con una proporción de 4 a 1. ¿De acuerdo? Por cada 4 varones que tartamudean, una mujer tartamudea. Importante también saber y tenerlo muy claro, no es contagioso, no se produce por imitación y no es causado por factores emocionales. Si bien estos pueden ser el factor gatillador y si bien estos factores emocionales pueden intensificar el cuadro, sí. ¿De acuerdo? Porque es como que un círculo vicioso, que ya lo vamos a comentar más adelante, pero no son la causa. Debemos saber también que hay formas de tartamudez, ¿de acuerdo? Formas e intensidades. ¿Sí? Hay personas que tienen una tartamudez mucho más severa, otros puede ser leve, moderada, o sea, hay diferentes niveles de intensidad. Y dependiendo del nivel de intensidad va a ser también el tiempo de intervención y va a ser también el nivel de afectación en la vida de quien padece esta alteración. ¿Cuáles pueden ser los tipos? De tipo clónica, caracterizada por la repetición convulsiva de toda la palabra, de toda una frase, de una sílaba o de un sonido dentro de la palabra, ¿no? Como en el ejemplo que vemos en el dibujo, que el niño le dice a su mamá, tengo que hacer mi tarea. ¿Sí? Ahí está repitiendo la primera sílaba. Esa repetición de manera compulsiva va a ocurrir generalmente al inicio del proceso del habla y luego ya se recupera la fluidez. La otra forma de tartamudez es la tartamudez tónica. En este caso, el habla se va a mostrar entrecortada, ¿no? Va a haber espasmos de grupos musculares, entonces se siente que sale un habla con esfuerzo. La persona se queda como que en un espasmo, ¿no? Contraído, y luego sale de forma explosiva y violenta el habla. Está asociado a sincinesias. ¿Qué son las sincinesias? Son movimientos involuntarios. Y ahí vamos a ver que de repente la persona en medio de un bloqueo parpadea o aprieta los labios o lleva la cabeza hacia atrás o pone todo su cuerpo tenso o se mueve. Incluso algunas personas ya en casos muy severos para salir del espasmo necesitan dar un golpe con el pie en el piso o incluso golpearse ellos mismos para tratar de ayudarse a salir del espasmo. En los cuadros mucho más severos. Por lo general suelen darse las dos formas, ¿de acuerdo? A lo que llamaríamos un tipo mixto. Por lo general se presentan bloqueos tanto de tipo clónico como de tipo tónico. ¿Qué causa la tartamudez? Que es también algo que frecuentemente los papás se preguntan. Ya hemos dicho que no son factores emocionales lo que lo causan. Entonces, ¿qué cosa causa la tartamudez? Porque el papá viene muy preocupado, ¿no? Es porque mi niño es nervioso, es porque mi niño es muy tímido, intentando encontrar una causa. Bueno,
A nivel mundial, en realidad, todavía no se tiene una causa exacta de por qué se produce la tartamudez. Pero lo que sí se maneja es que existe una predisposición genética. Cuando alguno de los progenitores o alguno de los antecesores en línea directa han tenido o tienen un problema de tartamudez, pues hay una predisposición para que la descendencia nazca también con este problema, ¿de acuerdo? Y remarco predisposición, no es determinante, ¿no? Puede haber una persona con este cuadro que tiene 5 hijos y de los 5 hijos de pronto solamente uno nace con el problema o 2 o de repente ninguno, ¿de acuerdo? Pero la predisposición existe. Y si bien no se tiene una causa exacta, sí se maneja la teoría de que es multifactorial, que van a intervenir muchos factores, que va desde lo genético, lo neurológico, factores psicológicos también, porque como les comento, hay un evento emocional que puede gatillar el cuadro y que además lo puede intensificar. Por ejemplo, un niño que está iniciándose en el proceso del habla y que está presentando bloqueos, que está presentando tartamudez, y de repente justamente en ese periodo muere su mascota, o hay la pérdida de algún familiar cercano, y entonces eso va a intensificar el cuadro. Factores sociales también. Un niño, poniendo el mismo ejemplo del niño, porque es la edad en la que suelen empezar este trastorno. El niño de pronto está empezando con los bloqueos y recibe de su entorno pues valoraciones negativas respecto de su habla, ¿no? Apodos, o excesiva exigencia, o excesiva atención sobre su forma de hablar, de repente hasta insultos, en algunos casos los insultan, les ponen apodos, en fin, entonces eso va a hacer que el cuadro se intensifique y se agudice. Es tan complejo este trastorno que no puede sintetizarse solo en un problema de orden psicológico, emocional, o por nervios o por ansiedad. Es un todo, ¿de acuerdo? Que hay influencia de todos estos factores para que el cuadro se intensifique, se agudice, sí, pero no son la causa única, sino son múltiples factores. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos factores combinados van a llevar a la tartamudez. Ahora, ¿cuál es el impacto? Y aquí sí quiero que pongamos mucha atención, sobre todo si conoces a alguna persona que está tartamudeando, si tu hijo está tartamudeando, porque hay pues la tendencia por parte de los papás, no solo en este cuadro, sino en muchos otros más, de postergar el inicio de la intervención o postergar el inicio de la ayuda que le pueden dar a su hijo, ¿no? Basados en el principio de que solo va a pasar, de que lo va a superar, que el niño solo lo puede controlar. Pero tenemos que saber que este trastorno en el habla tiene un impacto bastante fuerte en la vida de quien lo padece, ¿no? Y que se puede prolongar este impacto incluso hasta la edad adulta. Y vamos a ver entonces sentimientos de vergüenza, de frustración, y va a ser un niño, imagínense, un adolescente muy propenso pues a sufrir de bullying, ¿es cierto? Que producto de su condición e intentando protegerse puede generarse también conductas de aislamiento, de evitación, y eso va a interferir con su socialización. De repente no lo vamos a notar tanto en la etapa inicial, en la infancia, pero imagínense un adolescente que tiene esta necesidad de aceptación, de pertenencia al grupo, con un cuadro de tartamudez, y lamentablemente la mayoría de los usuarios que llegan a consulta para este servicio específicamente llegan adolescentes, llegan adultos, ¿sí? Porque en edades iniciales los papás pensaban que el cuadro solo iba a desaparecer. Cuando esto se prolonga en el tiempo, genera en quien padece esta condición inseguridad, no aceptación, no se aceptan ellos mismos porque no quieren tartamudear, entonces como que hay una parte de ellos que no están aceptando en la formación de su identidad. Eso puede traer como consecuencia baja autoestima, culpa, porque ellos se sienten culpables, no puedo, quiero hablar bien, pero no puedo, me bloqueo, eso les genera más ansiedad y se sienten culpables. El miedo, la vergüenza, la baja autoestima, la culpa, todas esas emociones que acabo de mencionar pueden agudizar la frecuencia y la severidad del cuadro. Por eso les decía que es un gran círculo vicioso, ¿no? Y si bien este factor emocional no fue la causa, al prolongarse en el tiempo todos esos sentimientos, todas esas emociones,
negativas respecto de su forma de hablar, lo que van a hacer es que se haga el cuadro cada vez más severo. Si esto se prolonga en el tiempo, pues ¿qué va a traer como consecuencia? Limitaciones para quien padece esta condición, limitaciones en cuanto a su rendimiento escolar. Sabemos que una parte o una de las actividades que se piden dentro de la educación escolar es que el niño exponga o que dé un examen oral. Entonces, ¿se imaginan lo terrible que puede ser para un niño o un adolescente con tartamudez tener que pararse frente a todos sus compañeros para hacer una exposición? Lo que muchos hacen es evadir la clase en ese momento, incluso somatizar, ¿no? Se sienten físicamente mal, se sienten físicamente enfermos para no enfrentar ese evento que les va a generar vergüenza, que les va a generar frustración. ¿De acuerdo? Eso también va a generar limitaciones en la socialización. Y solemos decir que estos chicos son tímidos, ¿no? Que son retraídos, que son antisociales. No es que sean así, sino que a consecuencia de su problema de tartamudez, pues terminan desarrollando estas conductas antisociales o estas conductas de evitación o de aislamiento. Esto se prolonga en el tiempo, y hablamos de un adulto, y va a generar también dificultades a nivel laboral. He tenido usuarios que han llegado ya adultos, que incluso les genera limitaciones para poder ascender en el trabajo, porque a lo mejor pues tienen que capacitar a otras personas, eso implica hablar en público, y las dificultades en su habla pues se convierten en una limitación para ello. Y a nivel afectivo en sus vínculos, en la búsqueda de la pareja, o sea, genera realmente mucho impacto en la vida de quien padece de tartamudez y termina afectando la calidad de vida principalmente, ¿no? Porque fíjense, desde la infancia vas conviviendo con todos esos sentimientos, esas emociones negativas, esas limitaciones, realmente genera un impacto en la calidad de vida, modifica el tipo de vida que la persona podría tener. Tengamos esto muy en cuenta, queridos papitos que nos están escuchando, para que en cuanto observemos que nuestro niño está presentando esta dificultad o conozcamos a alguien que la está presentando, pues inmediatamente busquemos la ayuda necesaria. ¿Cómo ayudamos? ¿No? Primero buscar ayuda, ¿no? Buscar una evaluación, buscar un especialista que te pueda realizar realmente un buen diagnóstico y te pueda decir qué tipo de ayuda necesita tu niño, si es conveniente esperar o hay que intervenir. ¿Y cómo ayudarlo? Tú que estás en casa y tienes a tu niño que de repente está tartamudeando o conoces a alguien que está tartamudeando, ¿cómo lo puedes ayudar? Bien. Primero, habla con él en un ritmo lento y relajado. Nosotros como adultos, los padres, son el patrón, son el referente. Los niños aprenden a hablar tanto en contenido como en forma, repitiendo los modelos con los que conviven. Entonces, si tu niño ya está teniendo esta dificultad, trata de tú desarrollar un habla con un ritmo más lento, más pausado, más relajado, a fin de que tu hijo copie esa misma forma de hablar. Escucha con atención lo que tu niño te quiere decir. Más allá de cómo lo dice, interésate en el mensaje, ¿no? Evita hacerlo sentir que está siendo constantemente evaluado por su forma de hablar, sino por el contrario, pon interés en el contenido de lo que te está diciendo. Mantén el contacto visual mientras tu niño te está hablando. Y aquí es importante que el papá autorregule un poco la propia ansiedad que a él le genera escuchar a su hijo tartamudear, porque sí, es cierto, el papá se angustia y se pone ansioso y se frustra y se desespera también porque no sabe cómo ayudar a su hijo. Pero es importante no transmitirle eso al niño o al adolescente, porque entonces lo angustias a él, y eso hace, como les repito, que se intensifique y se agudicen los bloqueos. Trata de mantener una postura corporal relajada, calmada, un lenguaje también con tu niño calmado y relajado, que no se sienta evaluado cuando habla, que no sienta tu tensión ni tu angustia, ¿de acuerdo? Establece contacto visual con él, mientras está hablando, ¿sí? Y dale toda la tranquilidad, dale tiempo, no lo apresures, no lo interrumpas, no termines las frases por él, no trates de completar el mensaje, ni permitas que otras personas lo hagan tampoco, ¿de acuerdo? Dale todo el tiempo que él necesite, con calma y con toda la paciencia del mundo, para que él se exprese. Recuerda que una sola palabra que él te está diciendo le puede estar costando muchísimo.
Y nadie siente más el estrés, la angustia y la frustración como él mismo. Entonces, si además tú le vas a cargar con la tuya, va a ser mucho más pesado para él. Evita hacer comentarios como habla más despacio, no te pongas nervioso, respira, eso no ayuda. Lo pone más tenso, lo pone más ansioso. Procura no ser excesivamente exigente con el niño. Recuerda que no es algo que él pueda controlar, ¿de acuerdo? No es algo que él pueda decidir, bueno, hoy día no me bloqueo, no voy a tartamudear. Sí es cierto que hay días en los que el niño puede lograr un habla más fluida que otros, incluso el adolescente o el adulto. Hay días en los que logra incluso un habla sin ningún bloqueo. ¿De acuerdo? Pero no es que él esté conscientemente controlándolo. Esta es una alteración en el habla totalmente inconsciente e involuntaria. Por lo tanto, no seas tan exigente con el niño. Más aún si aún no ha iniciado un proceso terapéutico. Por eso es importante, una vez que ya inició un proceso terapéutico, pues va a ser el especialista quien te va a ir orientando, te va a ir guiando, cómo ayudarlo, cómo corregir, cómo orientar, cómo estimular, cómo realmente contribuir a que tu hijo logre un habla mucho más fluida. Y hemos hablado de la intervención. Pues bien, ¿qué profesionales van a intervenir en este proceso? Usualmente siempre se llega primero con el psicólogo, porque como se parte de la premisa que esta es una alteración de orden o de causa psicológica, emocional, entonces al primer lugar al que se va a llegar es al psicólogo. Y ciertamente el psicólogo puede que tenga participación en la intervención, principalmente cuando hablamos de un adolescente o de un adulto que ha venido acumulando experiencias negativas respecto de su forma de hablar, valoraciones negativas respecto a su forma de hablar, que ya ha tenido un impacto pues en su autoestima, en su autoaceptación y que ha generado de pronto problemas de ansiedad. Entonces ahí es donde va a venir la intervención del psicólogo específicamente para trabajar sobre ello, sobre la aceptación, sobre el manejo de la ansiedad, porque al hablar de que es una condición y no una enfermedad que vaya a tener cura, entonces la persona también tiene que aceptar, ¿no? Mira, esta es la condición que tengo, así es mi habla, y lo que va a hacer el terapeuta del habla es trabajar enseñándole al usuario técnicas orientadas a disminuir las disfluencias, a reducir al máximo los episodios de bloqueo y aumentar, por el contrario, la fluidez. Aumentar un habla rítmica, un habla pausada, un habla más fluente. Y principalmente el propósito de la intervención está en darle calidad de vida al paciente o al usuario. Por eso se va a orientar y se va a desarrollar un programa de intervención terapéutico individualizado dependiendo de lo que necesite el usuario en el momento en el que llegue. Obviamente, y tengo que decirles esto, ténganlo en cuenta, el proceso va a ser mucho más breve, más corto en cuanto a tiempo, va a tener resultados más óptimos, logrando incluso eliminar al 100% los bloqueos, cuanto más pronto se inicie la intervención. La intervención con un niño, un usuario que llega siendo niño todavía, pues va a tener mucho mejores resultados. ¿Por qué? Porque va a haber menos acumulación de experiencias negativas respecto a su forma de hablar, menos impacto a nivel emocional que vaya a agudizar el cuadro. Por el contrario, si llega un usuario adolescente o adulto, pues ahí sí quizás vamos a tener que intervenir de manera multidisciplinaria, tanto el terapeuta del habla como el psicólogo. Eso es algo que el especialista al momento de la intervención va a sugerir y va a establecer si se puede trabajar solo desde el área del lenguaje o si es necesario trabajar con el apoyo de un psicólogo. Solamente el apoyo o la terapia psicológica no va a solucionar el problema de tartamudez, porque es un trastorno del habla, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar, sí, posiblemente en algunos cuadros, en algunos casos, el apoyo del psicólogo, sí, pero el trabajo va a ser multidisciplinario. El apoyo psicológico no va a hacer que se vaya a prescindir de la terapia del habla. Pues bien, dicho esto, me gustaría escuchar o leer sus preguntas, sus interrogantes, si es que ha surgido alguna.